Siguiendo con nuestra unidad de átomo, acabamos de ver número atómico, número másico, estamos con las partes del átomo, neutrones, electrones, protones. Vamos a ver un concepto que ya lo mencionamos y es el de isótopos. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones, pero varían en su número de neutrones, ¿sí? Recordemos que los protones que están en el núcleo le dan identidad al átomo. ¿Qué quería decir esto? Que si yo tengo un átomo que tiene tantos protones, siempre el número de protones de ese tipo de átomo va a ser el mismo. Entonces, en cualquier lugar del mundo donde yo encuentre, por ejemplo, un átomo de un protón, es un hidrógeno. Si encuentro acá en Argentina, en China, en Estados Unidos, de cualquier lugar, si yo pudiera agarrar del aire un átomo de hidrógeno, va a tener un protón. Y estos protones no pueden salir del núcleo ni tampoco pueden venir, como podemos ver que otras partículas sí pueden, ¿sí? Entonces, los electrones sí pueden salirse o pueden venir de otro átomo. Si nosotros los estimulamos como energía, habíamos visto que se producía un salto cuántico y pueden cambiar de órbita y si está en la última órbita, de repente salta y se va a otro átomo. ¿Y cuánto es el número de electrones? Siempre y cuando el átomo sea neutro, el número de electrones es igual al de protones. Después vamos a ver que puede haber circunstancias en las cuales varía, pero lo vamos a ver después. Finalmente, entonces, los neutrones pueden variar, y esto es lo que da el origen al concepto de isótopos, que, lo repetimos, son átomos que tienen el mismo número de protones, es decir, que es el mismo elemento, pero varían en el número de neutrones. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a haber por ejemplo, el hidrógeno, va a haber un átomo de hidrógeno que tiene siempre un protón, pero puede variar en el número de neutrones. Entonces, acá lo vemos en la imagen. El hidrógeno, que es el átomo más simple porque tiene un solo protón en el núcleo, pero ¿qué pasa? Sucede que hay tres isótopos y es el único que tiene un nombre propio, porque el resto de los elementos que también tienen isótopos no tienen nombre propio, sino que reciben un nombre que está dado por un número. Pero vamos a empezar por el hidrógeno. Entonces dijimos que hay tres isótopos. El que tiene un solo protón, obvio que si tiene un protón tiene un electrón porque es neutro, pero no tiene ningún neutrón. Ese se llama protio y es el que más existe en la atmósfera terrestre. Fíjense que casi el 100% de los átomos de hidrógeno son del isótopo protio. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro, de cada 10 que agarre, 9,99 van a ser protios. Después, el segundo isótopo tiene un protón, siempre va a tener un protón porque le da identidad. Si tuviera dos protones ya es otra cosa, pero siempre tiene uno. Y tiene un neutrón, se llama deuterio. Y ya cambia la masa, porque nosotros dijimos que la masa es la suma del protón más neutrón. Entonces acá va a tener más masa el deuterio. Pero es el que menos hay que comparado con el protio. Fíjense, el 0,01%. Y finalmente el tritio tiene un protón y tiene dos neutrones. Y es casi nada, digamos, el porcentaje de isótopos de hidrógeno. Entonces, ¿cómo calculo yo la masa atómica? Y es por esto que yo les decía que la masa nunca coincide en un número entero o en muy pocas ocasiones, sino que es un número con decimales. ¿Por qué? Porque se saca un promedio de los distintos isótopos con su porcentaje más lo que pesan. Entonces es por eso que no pesa 1, sino que pesa 1,0007. En el caso del carbono, vemos que tiene número atómico 6, número másico 12,0115. Bien, entonces, ¿cuántos isótopos tiene? Tiene 3 isótopos. Fíjense, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Si se fijan, todos tienen la misma cantidad de protones, 6, 6, 6, porque si no, sería otro elemento, le da identidad. Entonces, si yo sé 6 protones, lo busco en la tabla, es el carbono. En este caso, como ambos son todos neutros, tienen 6 electrones, 6 electrones, 6 electrones, es decir, la misma cantidad que protones.
¿Qué es lo que varía? Varían los neutrones. En el primero, en el carbono 12, tiene 6, por lo cual la suma 6 más 6, que es el número másico, me da 12. En el siguiente tiene, fíjense, 6 protones más 7 neutrones, 13. Se le dice carbono 13 al isótopo. Entonces no tienen un nombre como el hidrógeno que era deuterio, tritio. No, acá se le dice carbono 12, carbono 13, que es el número másico, es decir, la suma de protones y neutrones. Y este que tiene 6 protones más 8 neutrones, 8 más 6, 14. Entonces se llama carbono 14. Fíjense, en la naturaleza, ¿cuál es el que más hay? Carbono 12, casi un 99%. Un 1 de carbono 13 y muy poquito, muy chiquito la cantidad de carbono 14. En el caso del uranio, que es un material radioactivo que es muy importante para la producción de energía de las centrales nucleares, como también lo fue muy importante también para el diseño de armas, o sea que tuvo su parte buena y su parte mala, vemos que tiene un número atómico 92, un número másico 238. Fíjense la cantidad de neutrones que tiene. Ustedes acuérdense que dijimos que los neutrones servían para mantener unidos a los protones. Cuanto más protones tiene, más neutrones necesita para poder mantenerlos juntos en el núcleo. Vamos a ver cuando lleguemos a la unidad de radioactividad que a esto se lo puede bombardear ese núcleo, que está estable, pero se lo bombardea y cuando se rompe libera energía. Por eso se dice que son elementos radioactivos que producen energía. Entonces, veamos. ¿Cuántos isótopos tiene? Vemos en la parte de arriba, tiene 3. La cantidad de protones 92. 234 es la suma de protones y neutrones. ¿Sí? Entonces, se le dice uranio 234, uranio 235, uranio 238. Entonces acá tenemos el número de protones, el número de electrones es el mismo porque tiene que ser neutro y la cantidad de neutrones. Fíjense cómo varía. Este tiene 142, 143 y 146. ¿Y la abundancia cuál es el más abundante? El 238. Tiene un 99,2. El 235, 0,7 y muy poquito el 234. Acá abajo lo tenemos dibujado para que nos hagamos una idea. Fíjense, el 238, el que tiene 146 neutrones, lo sumo con 92, me da 238. Y el que tiene 235, 143 más 92, me da 235. Entonces, ¿cuál es el número másico en la tabla? Y bueno, es un promedio que se multiplica el peso de cada uno por el porcentaje, el peso por el porcentaje, el peso por el porcentaje. Se suma y se divide y nos da el peso que tiene en la tabla, 238,029. Y si se fijan, es coherente. ¿A qué es más parecido? A este, porque es el que más hay. Fíjense que es el que más hay. Hay casi un 100% de ese. ¿Estamos? ¿Qué nos tiene que quedar de isótopos? Que con el concepto que son átomos con la misma cantidad de protones, que solamente varía el número de neutrones. Y por eso en la tabla tenemos un promedio del número másico, que es el promedio del peso de todos los isótopos que tiene cada elemento.